El sistema nervioso humano es sumamente delicado y carece de armazón interno de tejido conjuntivo que tienen casi todos los órganos. Como hablamos anteriormente, el cerebro y la médula espinal se encuentran encerrados en un estuche óseo que los protege, están envueltos por una cubierta fibrosa y suspendidos delicadamente en el interior de un compartimento líquido, que es el líquido cefalorraquídeo. Las cubiertas membranosas de este sistema nervioso central son las meninges, que se encuentran en el interior del cráneo y de la columna vertebral. Como vemos, las tres meninges son la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Estas meninges son de tejido conectivo y la función general es de recubrir, proteger y dar contención a este sistema. Las meninges se encuentran dispuestas en capas de superficial, o sea, en contacto con el hueso, es la dura madre, luego le sigue el aracnoides y la pía madre. Acá podemos observar justamente las tres capas en color más amarillito y pegado al hueso es la dura madre, en fucsia la aracnoides y en celeste la pía madre. En este dibujo se puede ver la meninge, la dura madre, y sobre la dura madre se ven recorriendo las arterias que se llaman arterias meningias. En estas dos diapositivas vemos del lado izquierdo un corte sagital de la cabeza ósea, donde podemos ver al cerebro en un corte sagital, y ahí pintado en celeste se ve justamente la dura madre en contacto directo con los huesos que forman la cavidad craneal. Al lado se puede observar lo que es la dura madre fuera de este cráneo, donde se ve la consistencia sumamente densa de él. ¿De dónde provienen las meninges? ¿Cuál es el origen de las meninges? Bueno, las meninges se desarrollan a partir de células de la cresta neural y del mesénquima, que deriva del mesodermo, que es parte del mesodermo, y emigran rodeando justamente al sistema nervioso central que se está formando, el sistema nervioso que es embrionario, a partir más o menos de los 20 a 35 días de gestación. ¿Cuáles son las funciones de las meninges? Bueno, por un lado, como yo les contaba anteriormente, proteger al cerebro y la médula espinal. Sirven como un enmarcado de sostén para importantes arterias, o sea, las arterias, las venas y los senos venosos están forrados o están sostenidos por estas meninges y encierran en una cavidad llena de líquido, que es el líquido cefalorraquídeo, y esa cavidad que se genera, ese espacio que se genera es el espacio subaracnoideo, que es un espacio vital para la supervivencia, para el funcionamiento normal del encéfalo y de la médula espinal. Veremos más adelante por qué. La dura madre es también denominada paquimeninge. Paqui quiere decir gruesa, ¿no? Más densa que las otras dos meninges. Se adhiere a la superficie interna del cráneo, se encuentra separado un poco por las vértebras por un espacio que se llama espacio epidural, tal vez le suene ese nombre, y alrededor del encéfalo, en las porciones más internas, forman pliegues que permiten tabicar regiones del cerebro. Ahí tenemos, por ejemplo, la formación de la hoz del cerebro, la hoz del cerebelo, la tienda del cerebelo. Dentro de estos puntos de la dura madre también vamos a ver que se originan como conductos que son los famosos senos venosos o senos durales. Por ahí pasa la sangre venosa que proviene del encéfalo. Las otras dos meninges son la aracnoides y la pía madre. Acá las dos meninges forman lo que nosotros llamamos leptomeninges. Una era paquimeninge, que era grueso. Bueno, las leptomeninges son, quiere decir, muy finas. Esta capa muy fina celular está unida
a la dura madre, corresponde justamente al aracnoides, y posee justamente pequeñas trabéculas aracnoideas que la separan de la pía madre. Eso genera un espacio que nosotros denominamos espacio subaracnoideo. En los espacios subaracnoideos contiene el líquido cefalorraquídeo, que vamos a ver más adelante, y los vasos que están surcando justamente al sistema nervioso. Y esto lo hace gracias a estos puentes trabeculados que son los trabéculas aracnoides. La aracnoides carece de vasos sanguíneos y de fibras nerviosas, pero sabemos que en ese espacio transcurren los vasos. La pía madre es la meninge más interna, es la que tiene la relación más íntima con el parénquima del sistema nervioso. Está pegadísima al parénquima. Esto hace que transcurra sobre toda la superficie del cerebro y la médula espinal, se ajuste muy bien a esa superficie y respete los surcos. O sea, baja hasta el fondo de los surcos, se repliega y va forrando de esa forma a toda la superficie del sistema nervioso. Cuando rodea la médula espinal, contribuye esta pía madre a formar un medio de fijación que tiene la médula espinal, que son los ligamentos dentados. Y además forma parte de la fijación que tiene la médula espinal al final, formando una estructura que vamos a ir viendo más adelante, que es el filum terminal. Recordemos que el tubo neural se formaba a partir de este proceso que nosotros habíamos definido como neurulación. En esta neurulación y el tubo neural generaba cavidades, era un tubo que era cavitado. Los espacios ventriculares del cerebro son en las estructuras adultas, derivan justamente de estas repliegues, de estas transformaciones que tienen el tubo neural en los primeros estadios de desarrollo. En estos espacios vamos a encontrar en su interior los plexos coroideos, que son los plexos que permiten y producen el líquido cefalorraquídeo, que es un ultrafiltrado de la sangre. Obviamente que estas cavidades van tomando forma de acuerdo al plegamiento que va generando en cada una de las vesículas y posterior desarrollo del encéfalo. Hacia la tercera semana de desarrollo del sistema nervioso, que consta primero de un tubo neural cerrado por ambos extremos, porque se cierran lo que van a conocer en embriología como neuroporos, vamos a encontrar que estas cavidades comienzan a cambiar de forma de acuerdo a los plegamientos. La cavidad del tubo neural termina generando lo que nosotros llamamos ventrículos laterales, que están en relación con los hemisferios cerebrales. El tercer ventrículo, que va a estar en relación con las estructuras diencefálicas. Vamos a encontrar también el acueducto mesencefálico en el tronco encefálico junto con el cuarto ventrículo. Y obviamente que la médula espinal va a tener su propio conducto ínfimo pero existente, que es el epéndimo. Como les decía anteriormente, los ventrículos laterales siguen el crecimiento de los hemisferios cerebrales y del tercer ventrículo, que pasaba a ser una especie de espacio, como un hall, entre medio de unas estructuras que son los tálamos, y se van a ubicar en la línea media. Los orificios que comunican los ventrículos laterales hacia el tercer ventrículo, esos agujeros se llaman agujeros interventriculares o los famosos agujeros de Monro. Estos agujeros en algún principio en el desarrollo embriológico son bastante grandes y a medida que va desarrollándose el sistema nervioso van disminuyendo su tamaño. Y esto nos permite a nosotros poder pasar el líquido cefalorraquídeo que se genera en estas cavidades ventriculares a ese tercer ventrículo. Después del tercer ventrículo tenemos que pasar a lo que es el tronco encefálico. Y acá la primera porción que nosotros encontramos de los ventrículos corresponde a el acueducto mesencefálico o acueducto de Silvio. Este acueducto está en relación directa con el mesencéfalo. Ese acueducto mesencefálico desciende y se pone en relación con un espacio más dilatado que se encuentra entre medio del cerebelo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, el cual nosotros llamamos cuarto ventrículo.
Acá en el cuarto ventrículo pasa algo interesante, que es que a partir de dos agujeros laterales, que antes se llamaban de Luschka, y un agujero central o medial, se llama de Magendie, nos permite a nosotros pasar la mayor parte del líquido cefalorraquídeo a ese espacio que les contaba antes, que es el espacio subaracnoideo. Y de esa forma, no solamente vamos a tener líquido dentro de estas cavidades ventriculares, sino que el líquido pasa hacia afuera. O sea, hay líquido dentro del cerebro e inundamos externamente con una película muy delgada de líquido el exterior del sistema nervioso. Cabe aclarar que el cuarto ventrículo se continúa por debajo con el conducto propio de la médula espinal, que es el conducto del epéndimo. Acá en el dibujo vemos el sistema ventricular pintado en azul. Se pueden ver los ventrículos laterales que tienen porciones. Los ventrículos laterales tienen una porción anterior, ¿sí? Hasta anterior, tiene un cuerpo, tiene una prolongación occipital, tiene una prolongación inferior o esfenoidal. Esas son las porciones que nosotros tenemos. Y este es el formato en plano, y acá se le ve en tridimensional, ¿no? Frontal, cuerpo, occipital, y esto que corresponde al asta inferior, o cuerno inferior también se lo llama. Lo que estamos viendo acá en la parte central, esto es el tercer ventrículo, y ese tercer ventrículo, como yo les decía, se comunica con el acueducto mesencefálico. Esta dilatación que nosotros vemos acá corresponde al cuarto ventrículo. Y ahí se ven los agujeritos que permiten llevar el líquido cefalorraquídeo al espacio subaracnoideo. Por debajo de todo esto, y ven el tamaño que va a tener, vamos a encontrar justamente el acueducto que pertenece a la médula, que nosotros llamamos el epéndimo. Acá en este gráfico del Coloring Book se puede ver justamente el sistema ventricular y cuál es el camino en la circulación del líquido cefalorraquídeo. Se puede ver acá los ventrículos laterales, los agujeros que comunican los ventrículos laterales con el tercer ventrículo, que habíamos dicho que eran los agujeros interventriculares o agujeros de Monro. Ahí se ve lo que es el acueducto mesencefálico, esta dilatación que pertenece a lo que es el cuarto ventrículo, como del cuarto ventrículo, a partir de esos tres agujeros, Luschka, Magendie, o los dos laterales, agujeros laterales, y el agujero medial, permiten la circulación del líquido cefalorraquídeo por el espacio subaracnoideo. Y por debajo vemos cómo pasa hacia la médula espinal. Fíjense que la circulación se genera en función de la producción de ese líquido cefalorraquídeo, que lo hacen los plexos coroides, que vamos a hablar en un rato. Y si se produce continuamente el líquido cefalorraquídeo, tenemos que darnos cuenta que también tenemos que reabsorber ese líquido cefalorraquídeo, y la reabsorción se hace en la parte superior del espacio subaracnoideo a través de estas vellosidades que llaman vellosidades aracnoides. Los plexos coroideos son estructuras vasculares que forman vellosidades. Estas vellosidades tienen un eje central de tejido conjuntivo muy vascularizado, derivado de la pía madre, cubierto por un epitelio, que cuando vean en histología tal vez sepan que es un epitelio cúbico, simple. Es una capa de células epiteliales de lo que nosotros llamamos de la coroidea, y que deriva en definitiva de las células ependimarias. Estos plexos coroideos cumplen la función de formar el líquido cefalorraquídeo. Ese líquido cefalorraquídeo vamos a ver que inunda las cavidades ventriculares, ventrículos laterales, tercer ventrículo, acueducto mesencefálico, cuarto ventrículo, el epéndimo de la médula espinal, y habíamos visto que a través de los agujeros, los forámenes de Luschka y Magendie, los dos laterales y uno medial, pasaban el espacio subaracnoideo. Y de esa forma el líquido, vamos a ver que se reabsorbe en la parte superior a partir de las vellosidades aracnoides. Las células epiteliales coroideas segregan este líquido cefalorraquídeo mediante un transporte selectivo de sustancias desde el espacio extracelular del tejido conjuntivo. Esto hace que este líquido producido por el plexo coroideo circule por todas las cavidades ventriculares.
internamente, pero sabemos que en el cuarto ventrículo, a través de los agujeros de Lurchka y Magendie, pasan el espacio subaracnoideo y lo que hacen es inundar externamente al sistema nervioso. En la parte superior de este espacio subaracnoideo, en la parte más cefálica, vamos a encontrar unas estructuras como aspiradoras que van a estar rescatando ese líquido cefalorraquídeo y volcarlo nuevamente a la sangre, pero en este caso a la sangre venosa. Pensemos que el líquido cefalorraquídeo es el producto de un ultrafiltrado de la sangre arterial. Varias arterias están conectadas y están irrigando el plexo coroideo y es donde nosotros sacamos ese líquido cefalorraquídeo. En funciones que tiene el líquido cefalorraquídeo, bueno, una es protección, otra puede ser nutrición, y algo fundamental que es permitir que disminuya drásticamente el peso del encéfalo. Hace que el peso específico del encéfalo sea mucho menor al 1,5 kilos que pesa nuestro sistema nervioso. Esto, en cierta forma, nos permite a nosotros hacer protección del sistema. El movimiento del líquido cefalorraquídeo dentro del sistema ventricular y por el espacio subaracnoideo está dado principalmente por gradientes de presión y eso permite que nosotros circulemos con este líquido. En la diapositiva anterior vimos justamente cómo era esta circulación. Al ser una sustancia que está en contacto directo con todo lo que es el sistema nervioso, el líquido cefalorraquídeo es utilizado para hacer diagnósticos de enfermedades o procesos que le estén pasando al sistema nervioso. Por eso ahí vemos en la diapositiva acá una punción lumbar. Vemos que en la punción lumbar se introduce una aguja, se saca el líquido cefalorraquídeo gota a gota y lo que se hace es después llevarlo al laboratorio para medir la calidad y la composición de este líquido cefalorraquídeo. Acá vemos un cuadro donde se ven las características físicas y la composición del líquido cefalorraquídeo y vemos en resumen las funciones que habíamos hablado anteriormente de este líquido. Hablaremos de la barrera hematoencefálica. Si se acuerdan, cuando hablamos de células gliales aparecían unas células que se llamaban astrocitos. Bueno, los astrocitos son las células que van a formar en parte lo que es la barrera hematoencefálica. Pensar que en muchos tejidos los solutos pueden moverse libremente por difusión entre el plasma sanguíneo de los capilares y el espacio intersticial a través de hendiduras que separan las células endoteliales. Esto puede pasar en muy pocas excepciones dentro del sistema nervioso porque el sistema nervioso tiene estas uniones muy cerradas a través de uniones que nosotros llamamos oclusivas o occludens, cuando lo vean en histología, y esto permite de alguna forma que el intercambio esté muy restringido entre lo que son los productos sanguíneos con el sistema nervioso central. El agua, los gases y las moléculas liposolubles pequeñas pueden difundir a través de las células endoteliales, pero otras sustancias deben transferirse por medio de un sistema de transporte o intercambio muy selectivo. Esto es muy importante en la clínica porque en buena medida esta barrera hematoencefálica impide que muchos fármacos puedan ingresar al sistema nervioso central. Por lo tanto, hay que tener estrategias farmacológicas para poder llegar a él. En definitiva, la barrera hematoencefálica permite, de esta forma tan especial, poder seleccionar lo que pueda ingresar al sistema nervioso. Recordemos que las neuronas son muy irritables en presencia de sangre, pero la necesidad de nutrición, que le llegue correctamente la glucosa para su funcionamiento, que le llegue correctamente el oxígeno, esto se debe o se produce gracias a esta barrera hematoencefálica que es la que interviene en estos procesos.